Genealogía del tesorero, Alonso Gutiérrez de Toledo y María de Pisa. En una blosa encontrada. Genealogía en una blosa. En el folio 240 de un manuscrito fue encontrada esta blosa, que aporta datos interesantes, sin embargo, dista del testamento de Alonso Gutiérrez de Toledo, al mencionar como hijo a Jerónimo, lo cual debe ser revisado en el testamento de María de Pisa, escrito protocolos ante el escribano Gaspar Testa, en 13 de octubre de 1572, folios 512 a 516 verso. Esta casa de Gutiérrez está calificada por Solariega, según consta de la ejecución que el año 1639 litigaron en Valladolid don Antonio y Jerónimo Gutiérrez de Anaya, y por ella se ajusta su descendencia en la forma siguiente. Diego Gutiérrez, natural de Tartalés de los Montes, en el Valle de Valdivieso, fue señor de esta casa solariega, como lo deponen los testigos de la ejecución, y casó con Luisa Alonso, o María Alonso, o María Luisa Alonso según la nombra Diego Gutiérrez su marido en su testamento, otorgado en 22 de marzo de 1491, y en él declara, y así también lo dicen los testigos, que fue su hijo mayor Alonso Gutiérrez, que se hallaba en Madrid, y el Francisco Gutiérrez, que quedó en la montaña, y del proceden los Gutiérrez, que hay en Tartalés y en Valdivieso. Alonso Gutiérrez, señor de la casa de Tartalés, salió muy mozo, y por su valor y prendas llegó a ser tesorero y contador mayor del emperador Carlos V, y adquirió mucha hacienda, y se aumentó con la dote de doña María de Pisa, su mujer, en quien tuvo muchos hijos, como luego diremos, consta también por una cédula del emperador, en 18 de agosto año de 1522 que le hizo merced de la alcaidía de la fortaleza de Zurita, y por instrumento auténtico, que como caballero y jodalgo hizo el pleito del homenaje. Fundaron marido y mujer dos mayorazgos el año de 1525 en Diego Gutiérrez su hijo mayor y otro el año 1532 en Gonzalo Gutiérrez su hijo segundo, compuestos de varias casas principales en la plazuela de las Descalzas Reales que después las tomó su majestad para la señora emperatriz y se hizo pasadizo al convento y del sitio de la Zarzuela, que asimismo tomó el rey y por uno y otro subrogo en el mayorazgo 2000 ducados de renta y de muchas tierras en Vallecas y en Circuito de Madrid. Y para sus entierros fabricaron la suntuosa capilla de la Anunciación de Nuestra Señora en el convento de San Martín donde está colocada Nuestra Señora de Valvanera y trasladados del entierro que estaba en medio a los lados, arriba como los bultos de mármol en que hay esculpidas estos epitafios. Aquí yace sepultado el cuerpo del muy magnífico señor Alonso Gutiérrez contador mayor que fue del emperador don Carlos Rey nuestro señor tesorero general y de su consejo el cual falleció en 24 de diciembre de 1538. Aquí yace sepultado el cuerpo de doña María de Pisa muy magnífica mujer que fue del muy magnífico señor Alonso Gutiérrez, tesorero y contador mayor que fue del emperador don Carlos Rey nuestro señor la cual falleció a 29 del mes de septiembre de 1574. Estos bultos mandaron hacer los muy magníficos señor Alonso Gutiérrez contador mayor que fue del emperador don Carlos y su tesorero general y de su consejo y doña María de Pisa su mujer, acabase a 10 de septiembre, año de 1543. De este linaje de Gutiérrez y de su casa mayorazgo y capilla hace mención don Quintana en sus Grandezas de Madrid libro 2 página 225. El primer hijo de estos fundadores fue Diego, quien no dejó sucesión. El segundo Gonzalo que tampoco dejó. El tercero Felipe. El cuarto Alonso. El quinto Francisco Clérigo. El sexto Jerónimo que continúa la sucesión. Doña María hija, la mujer de Bernardo de Mendoza, de la casa del infantado con sucesión. Doña Juana y doña Inés, sin ella. Y doña Ana, mujer de don Luis Laso de Mendoza, señor de Junquera, cuyos hijos fueron don Francisco, que sucedió en Junquera, don Alonso abad de Alcalá, a Diego que murió en Italia, a don Juan en Sicilia. Doña Juana sin hijos, doña Ana, doña Catalina y doña Luisa monjas y doña Inés Laso de Mendoza, que casó en Alcalá la Real, con don Juan de Herrera. Don Francisco Laso de Junquera, casó en Valladolid con María de Arellano, tuvo a don Luis que le sucedió y a doña Ana, doña María, doña Antonia y doña Luisa. Don Luis Laso señor de Junquera,
casó en Valladolid, con Andrea de Tamayo Bonifaz, tuvo a don Francisco de Mendoza. Don Francisco de Mendoza, señor de Junquera, del hábito de Alcántara y vizconde de Valoría, por su mujer doña Catalina de Alcaraz, tuvo a don Melchor que sucedió a mis padres, y a María Teresa, mujer de Antonio Enríquez, caballero de León y tiene hijos. Don Melchor de Mendoza, señor de Junquera y vizconde de Valoría, del hábito de Santiago, casó en Madrid, con María de Mendoza, hija de Francisco de Chiriboga y de doña María de Mendoza, tiene a don Joaquín sucesor, don Joseph y don Ignacio. Jerónimo Gutiérrez de Pisa, hijo sexto de los fundadores, vino a heredar los mayorazgos, casó con doña Aldonza de Anaya, y tuvo a don Jerónimo, que sucedió y doña María. Don Jerónimo Gutiérrez de Anaya, señor del mayorazgo, tuvo legítimos a don Antonio y a don Jerónimo, que ambos fueron señores de los mayorazgos, y litigaron la ejecución, y no tuvieron hijos. Y sucedió la línea de doña María de Guevara Gutiérrez de Anaya, casó con don Gabriel Zapata, del hábito de Santiago, comerciante de la Oliva, hermano segundo del conde de Barajas, presidente de Castilla, tuvo a don Antonio Zapata, del hábito de Calatrava, gentil hombre de la Boca, litigó en Valladolid el mayorazgo, y obtuvo contra doña Manuela de Anaya, que pretendía ser hija natural de Jerónimo de Anaya. Casó don Antonio Zapata con doña Ana de Mendoza, de la casa de Almazán, tuvo a don Manuel, del hábito de Calatrava, merino de la Reina, señor del mayorazgo, y a don Joaquín, del mismo hábito, colegial de Oviedo. A manera de resumen final, la genealogía del tesorero Alonso Gutiérrez de Toledo y de María de Pisa, con esta nueva información, que nos permitirá encontrar las dotes de los hijos e hijas.